Hola a todos, continuamos con el siguiente tema. En el video anterior introducimos el concepto de lo que era la integral indefinida. Continuamos con esa introducción, pero con unas funciones muy específicas. Integrales de la forma x a la n. Bueno, tenemos aquí un teorema con 4 propiedades de la integral. Dice aquí, si f y g son dos funciones en una variable y k y n son dos constantes, pues entonces tenemos, primera propiedad, la integral es lineal. La propiedad de linealidad ya la hemos mencionado en dos estructuras anteriores, que era pues en los límites y en la derivación. Tanto los límites como las derivadas pues cumplen la propiedad de linealidad. La integral en consecuencia también lo cumple. ¿A qué se refiere la linealidad? Pues que si queremos integrar una suma o una resta de funciones, pues entonces hacemos las integrales por separado y luego lo sumamos o restamos. O si queremos calcular la integral de una constante multiplicada por una función, pues entonces la constante la pasamos tal cual y solamente integramos la función. Esto es la linealidad. Esas dos propiedades se les conoce como linealidad. Segunda propiedad, bueno, estas ya son fórmulas, fórmulas que mencionamos en el video anterior. Tenemos que si n es un número distinto de menos 1, entonces la integral de x a la n es x a la n más 1 dividido entre n más 1. Y bueno, al final siempre le sumamos la constante de integración. Si n vale menos 1, porque si n vale menos 1 habría problemas en la división. No podemos dividir entre 0. ¿Qué pasa si n vale menos 1? Pues entonces usamos la fórmula número 3. La integral de x a la menos 1 pues es lo mismo que la integral de 1 entre x. Pues en ese caso va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x y luego más la constante de integración. Fórmula número 4, la integral de una constante pues es la constante multiplicada por la variable x. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, la integral de 3 pues va a ser 3x. ¿Por qué? Porque si derivamos 3x, pues entonces su derivada es 3. Entonces la integral de 3 pues es 3x, no más que más una constante de integración. Entonces así en general, si k es una constante, la derivada de k por x, si k es una constante, la derivada de k por x pues es nomás la constante. Entonces por eso es que la integral de una constante pues es k por x y luego más una constante de integración. Entonces con estas 4 fórmulas pues ya podemos empezar a hacer muchas integrales. En particular, pues ya podemos calcular la integral de cualquier polinomio. Vamos con los ejemplos. Queremos calcular la integral de este polinomio. Y pues eso se desprende de las 4 propiedades. Vamos usando primero la linealidad. La linealidad nos dice que si queremos calcular la integral de suma o resta de funciones, pues entonces hagamos las integrales por separado y ya después nada más se suma o se resta. Así que por la primera parte tendríamos que esto sería igual a la integral de 5x a la décima potencia, luego menos la integral de 3x séptima, más la integral de 8x cuarta, menos la integral de 3. Usando la primera parte de linealidad. Usando la segunda parte de linealidad, las constantes pueden salir de la integral. Así que esto va a ser lo mismo que 5 por la integral de x a la décima potencia. Y luego menos 3 veces la integral de x a la séptima. Y luego más 8 veces la integral de x a la cuarta. Y la última la dejamos igual, menos la integral de 3. Bueno, ya que descompusimos esta integral como 4 integrales, ya podemos hacer la integral usando la fórmula número 2. Dice la fórmula número 2, esto sería 5 por la integral de x a la 10 de acuerdo a la fórmula sería x a la 11 dividido entre 11. Y luego menos 3 veces la integral de x a la 7, de acuerdo a la fórmula nos quedaría
x a la 8 dividido entre 8. Y luego más 8 veces la integral de x a la cuarta. Sería x a la quinta dividido entre 5. Y finalmente menos la integral de 3. 3 es una constante, así que de acuerdo a la fórmula 4, su integral es 3x. Y al final le vamos a añadir una constante de integración. Quitamos los paréntesis y tendremos nuestra respuesta. Entonces nos va a quedar 5 onceavos de x a la potencia 11 menos 3 octavos de x a la potencia 8 más 8 quintos de x a la potencia quinta menos 3x y luego más la constante de integración. Pues esta es la integral del polinomio. Bueno, quiero que observen lo siguiente. Es un comentario que les hice en el video anterior. En este paso, cuando pasamos de este renglón a este renglón, teníamos 4 integrales. Así que de acuerdo a las fórmulas, de acuerdo a lo que he mencionado, esto hubiera sido 5 por x a la onceava entre 11 y luego más una constante de integración. Y luego menos 3 por x a la 8 entre 8. Y luego más otra constante de integración. Y así continuamos. Entonces hubieran aparecido 4 constantes de integración. Pero era lo que les mencionaba yo en el video anterior. Las constantes de integración representan a cualquier número real. Así que si yo sumo 4 de esas constantes que representan a cualquier número real, la suma de esas 4 constantes va a ser otra constante. Y si las 4 representaban a cualquier número real, pues la suma de las 4 también. Entonces, aunque en realidad tendrían que haber aparecido 4 constantes de integración, pues entonces agrupando todas esas constantes de integración, la suma, bueno, añadiéndole también los 5, el menos 3, no importan las constantes que tengan, la suma de todos ellos al final va a ser otra constante que también va a representar a cualquier número real. Entonces no tiene caso que le pongamos 4 constantes de integración. Con que le pongamos una sola al final, esa ya no sirve para todas. No hay que poner muchas constantes de integración, simplemente al final ponemos una por todas, ¿sí? Entonces por eso fue que no pusimos 4 constantes. Vamos a eliminar esta. Entonces, este es el resultado, es la integral del polinomio. Vamos viendo otros ejemplos. Bueno, por ser el primer ejemplo, vimos cómo se utiliza la linealidad para calcular la integral. Sin embargo, pues en los siguientes ejemplos, pues ya podemos ser un poco más directos. Es decir, no es necesario hacer la separación paso por paso. Nos vamos a brincar de entrada hasta este paso. Nos podemos brincar la separación en los primeros 2 pasos. Entonces, un segundo ejemplo. Queremos ver la integral de 8x a la potencia 19 menos 3x a la potencia 15 más 8 por x a la potencia 7 más 5 tercios de x a la potencia 6 menos 3 quintos de x. Menos 3 quintos. Entonces hacemos esta integral. Para hacer la integral de este polinomio, bueno, en realidad lo que estaríamos usando pues es la linealidad, pero vamos a brincarnos ese pasito y entonces nos quedaría
8 por la integral de x a la 19, que de acuerdo a la fórmula sería x a la 20 entre 20. Luego menos 3 por la integral de x a la 15, que sería x a la 16 entre 16. Y luego más 8 por la integral de x a la séptima, que sería x a la 8 dividido entre 8. Y luego más 5 tercios de la integral de x a la séptima, de x a la sexta, que sería x a la séptima sobre 7. Y luego menos la integral de 3 quintos. 3 quintos ya es una constante solita, por lo tanto su integral es menos 3 quintos de x. Y al final, ya que pusimos todas las integrales, entonces ahora sí le añadimos la constante de integración. Quitamos los paréntesis y habremos terminado. Entonces primero nos quedaría 8 sobre 20, 8 veinteavos. Pero 8 veinteavos simplificado son 2 quintos. Entonces nos queda 2 quintos de x a la potencia 20. Menos 3 dieciseisavos de x a la potencia 16. Y luego más nos quedaría 8 octavos, que eso es 1. Así que nada más x a la potencia 8. Y luego más 5 tercios por 1 séptimo, serían 5 veintiunavos de x a la potencia 7, menos 3 quintos de x más la constante de integración. Y esta pues es la integral. Ejemplo número 3. Calculamos la integral de la función 8 sobre 7x menos 3 sobre 4x cúbica más 8 sobre 5x a la séptima menos 2 entre x a la potencia 10. Entonces hacemos el ejemplo número 3. Es la integral de esta función. Bueno, la técnica es exactamente la misma técnica que aplicábamos en las derivadas. Lo que hacemos es transformar. Sabemos calcular, tenemos fórmula para integrar una función de la forma x a la n. Pero el x a la n no puede estar en la parte de abajo, tiene que estar en la parte de arriba. Entonces transformamos, pues lo que hacemos es transformarlo para que nos quede x a la n, pero en la parte de arriba. Entonces, de acuerdo a las leyes de los exponentes, pues sabemos que esto lo podemos reescribir como 8 séptimos de x a la menos 1 menos 3 cuartos de x a la menos 3 más 8 quintos de x a la menos 7 menos 2 de x a la menos 10. Entonces ya los tenemos de la forma x a la n y ya están en el numerador. Entonces ya podemos aplicar fórmula. Entonces esto sería 8 séptimos por la integral de x a la menos 1. Bueno, la integral de x a la menos 1 no podemos usar la fórmula 2. La fórmula 2 no la podemos usar, pero tenemos la fórmula 3. La integral de x a la menos 1 pues es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Acuérdense porque no podemos usar la fórmula. Si usáramos la fórmula número 2, nos quedaría x a la 0 dividido entre 0. Y pues eso no tiene sentido. Entonces usamos la fórmula 3. Luego menos 3 cuartos por la integral de x a la menos 3. Eso sería x a la menos 2 dividido entre menos 2. Y luego más 8 quintos de x a la... Le sumamos 1 al exponente, entonces nos quedaría x a la menos 6 dividido entre menos 6. Y luego menos 2 por la integral de x a la menos 10 sería x a la menos 9 dividido entre menos 9. Entonces simplificamos, quitamos los paréntesis, nos queda 8 séptimos del logaritmo natural del valor absoluto de x. Aquí al final no se nos olvide, más la constante de integración, aquí al final.
Siguiente término, nos queda menos entre menos, nos va a quedar positivo. 3/4 por 1/2, pues serían 3/8 de x a la menos 2. Y luego más entre menos nos quedaría menos. 8/5 por 1/6, pues serían 8/30. 8/30 que podemos simplificar. Nos quedarían 4/15. 4/15 de x a la menos 6. Y luego menos entre menos más. 2 por 1/9, pues son 2/9 de x a la menos 9. Y bueno, ya por último, pues quitamos las potencias negativas. Y sabemos que el costo de quitar las potencias negativas, pues es enviar las variables a la parte de abajo, a los denominadores. Entonces el segundo término sería 3 entre 8x cuadrada. Tercer término, menos 4 entre 15x a la sexta. Tercer término, 2 entre 9 por x a la 9 y más la constante integración. Esta es la derivada de la función número 3. Bueno, es la integral número 3. Ejemplo número 4. Calculamos la integral de la función 3/7 de la raíz novena de x a la 16 menos 2/7 de la raíz onceava de x a la 13. Calculamos esta integral con respecto de x. Bueno, como ya acordamos, las integrales, la técnica para hacer estas integrales, pues es exactamente la misma técnica que hacíamos en las derivadas. Entonces, igual, primero transformamos esta función para verlo en términos, para que todos los términos sean de la forma x a la n. Y entonces por las leyes de los exponentes, sabemos que esto lo podemos ver como 3/7 de x elevado a la potencia 16/9. Y luego menos 2/7 de x elevado a la potencia 13/11. Entonces ya lo tenemos transformado, ya podemos hacer la integral. Al hacer la integral nos iría quedando 3/7. Bueno, por cierto, recuerden, cuando hacíamos las derivadas les decía yo que tengan muy bien marcado hasta qué momento dejan de transformar y en qué momento empiezan a derivar. Y eso lo hacían, pues cuando ponían f' de x o g' de x, y', bueno, esta notación pues ya indicaba que ya empezaron a derivar. Entonces, en esta notación, ¿en qué momento estamos marcando que ya empezamos a integrar? Pues cuando desaparecemos este término, cuando desaparecemos estas dos notaciones. Si le quitamos esta notación, entonces significa que ya estamos haciendo la integral, que ya tenemos el resultado de la integral. Lo mismo con el diferencial. Los diferenciales tienen que desaparecer al momento que integramos. Entonces, al momento que ya no pongo yo este signo y que ya no pongo el diferencial, significa que ya empezamos con la integral. Así que en sus tareas, pues también dejen bien marcado eso. Cuando ya no aparezcan los dos símbolos, significa que ya están integrando. Si lo quitan antes de tiempo, pues entonces ahí va a haber confusiones. Deben de tener bien marcado hasta dónde están transformando la función y en qué momento empezaron con la integral. Bueno, entonces continuamos con este de aquí. Sería 3/7 de la integral de x a la 16/9. 16/9 más 1 sería 25/9. Entonces nos quedaría x a la 25/9 dividido entre 25/9. Y luego segundo término, menos 2/7.
La integral de x a la 13 onceavos pues sería x a la 24 onceavos dividido entre 24 onceavos. Y luego al final más la constante de integración. Simplificamos estos términos para obtener el resultado. Bueno, nada más aquí, pues no se asusten con las divisiones de una fracción. Sabemos que dividir entre 25 novenos es exactamente lo mismo que multiplicar por 9 veinticincoavos, es decir, por su recíproco. Así que en el primer término tendríamos que hacer el producto 3 séptimos por 9 veinticincoavos, pues eso nos quedaría 27 sobre 75. 27 75avos. No, está mal. En la parte de abajo es 7 por 25, entonces son 175avos. 27 sobre 175. Y eso quedaría por x a la potencia 25 novenos, que regresándolo a radicales sería la raíz novena de x a la 25. Segundo término, la multiplicación que tenemos que hacer es 2 séptimos por 11 veinticuatroavos. Entonces, en la parte de arriba sería 2 por 11, 22. Y en la parte de abajo, 7 por 24. Que 7 por 24 sería 168. Que podemos hacer una simplificación. 22 sobre 168 nos va a quedar 11 sobre 84. Entonces, 11 84avos de x elevado a la potencia 24 onceavos, que en radicales sería la raíz onceava de x elevado a la potencia 24. Y luego más la constante de integración. Pues esto es la integral número 4. Vamos viendo un último ejemplo. Vamos a calcular la integral de la función 2 sobre 3 veces la raíz séptima de x al cubo menos 5 sobre 3 por la raíz onceava de x a la 24. Con respecto de x. Pues hacemos esta integral. Entonces, lo mismo que en los casos anteriores, primero la transformamos nuestra función a integrar. Entonces, de acuerdo a las leyes de los exponentes, el primer término lo podemos ver como un 2 tercios. La raíz séptima de x al cubo sería x elevado a la 3 séptimos, a la potencia 3 séptimos. Pero como tenemos que enviarlo a la parte de arriba para poder integrarlo, pues entonces nos queda a la potencia menos 3 séptimos. Segundo término. El segundo término lo podemos ver como menos 5 onceavos de x a la potencia. La raíz onceava de x a la 24 sería x a la potencia 24 onceavos. Pero como hay que enviarlo a la parte de arriba, pues nos queda x a la potencia menos 24 onceavos. Y entonces ya hicimos la transformación, entonces ahora sí ya podemos integrar. Como ya voy a integrar, pues entonces ya quito los símbolos. Quito el símbolo de la integral y quito el diferencial. Entonces nos quedaría en la integral 2 tercios. Voy a usar otro color porque ya empezamos a integrar. Entonces nos queda 2 tercios multiplicado por la integral de x a la menos 7 tercios. Y de acuerdo a la fórmula, hay que sumarle 1 al exponente. Menos 3 séptimos más 1 serían 4 séptimos. Así que la integral nos queda x a la 4 séptimos dividido entre 4 séptimos. Segundo término sería menos 5 onceavos
por la integral de x a la menos 24 onceavos. Menos 24 onceavos más 1, esos son menos 13 onceavos. Así que nos queda x a la menos 13 onceavos dividido entre menos 13 onceavos. Y al final más una constante de integración. Vamos a simplificar. Otra vez, dividir entre 4 séptimos es exactamente lo mismo que multiplicar por su recíproco, por 7 cuartos. Así que aquí hacemos el producto 2 tercios por 7 cuartos. Entonces nos quedarían 14 doceavos. 2 tercios por 7 cuartos son 14 doceavos. Por x a la potencia 4 séptimos. En el siguiente término quedaría menos entre menos, nos queda más. Dividir entre 13 onceavos es exactamente lo mismo que multiplicar por 11 treceavos. Así que nos quedaría 5 onceavos por 11 treceavos. A ver, acabo de detectar un error. En la fracción en el segundo término era 5 tercios, no 5 onceavos. Así que este término está mal. El segundo término era menos 5 tercios. Entonces ahora estamos haciendo el producto de 5 tercios multiplicado por 11 treceavos. Multiplicado por su recíproco. Entonces 5 tercios por 11 treceavos son 55 entre 39. Por x a la potencia menos 13 onceavos. Más la constante de integración. Entonces, bueno, regresando a radicales, nos quedaría, bueno, por cierto aquí 14 doceavos lo podemos simplificar como 7 sextos. Así que nos quedaría 7 sextos. Y x a la potencia 4 séptimos es lo mismo que la raíz séptima de x a la potencia cuarta. Segundo término, el 55 39avos no se puede simplificar, así que lo dejamos así. En x a la potencia menos 13 onceavos, para quitar la potencia negativa, tenemos que enviarlo a la parte de abajo. Entonces quedaría en la parte de abajo x a la 13 onceavos, que es la raíz onceava de x a la potencia 13. Le sumamos la constante de integración y hemos terminado. Esta es la integral que estábamos buscando. Bueno, estas integrales pues de la misma forma fueron introductorias, como que son las primeras fórmulas las primeras integrales que tenemos que dominar. Y bueno, pues pasamos a las siguientes, pasamos a integrales de otro tipo de funciones en los siguientes videos. Nos vemos en el video que sigue. Hasta luego.